Señores, le damos la bienvenida al viceministro de Educación, Víctor Sánchez, y al asesor de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, Ayán Mercedes Contreras. Ellos nos van a hablar del Pacto por la Educación. Nosotros quisiéramos rogarle a nuestros invitados que bajemos el nivel técnico a su mínima expresión para que el público que ve televisión a esta hora entienda la esencia del programa y de lo que significa un pacto por la educación. Estamos acostumbrados a que los pactos se llevan a cabo cuando hay criterios diferentes para poderlo poner de acuerdo. También existe lo que es consenso, es decir, hacer un programa por consenso, que yo creo que eso se puede parecer más a un pacto que lo que realmente necesitábamos. El otro asunto es si es una revolución educativa, si es un reencauzamiento de la educación dominicana y si ese 4% está produciendo efectos que hay que inventar cosas para poder consumirlo. Primero, allá hay Mercedes, cuéntanos en qué consiste el pacto, por qué pacto y no llevar a cabo un programa por consenso. Gracias, Jolito. El Pacto por la Educación es uno de los 3 pactos que están consignados en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 01-12. Están consignados el Pacto Educativo, el Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal. ¿Por qué estos 3 pactos? Porque todos los diagnósticos, porque en este país todo está estudiado, han concluido en que estas son nudos, estas son trabas que limitan las posibilidades de desarrollo integral de la República Dominicana. El pacto educativo, entonces, lo que busca es no generar un nuevo plan decenal, no generar un nuevo programa de intervención, sino generar acuerdos entre fuerzas sociales y políticas que tiendan a destrabar los nudos que han hecho imposible hasta la fecha el éxito pleno de los distintos programas de intervención, de los distintos planes de acción que han tenido todos los gobiernos. Entonces, por eso no es un proceso que se limita a las fuerzas políticas. En el pacto está presente el gremio de profesores, están presentes los sindicatos, están presentes las asociaciones empresariales, están presentes las organizaciones civiles, las iglesias el país y el gobierno. Entero está de acuerdo. Ahora, licenciado, ¿es un pacto para producir paz escolar o un grupo de veedores, de personas que van a observar si los gobiernos cumplen con sus compromisos? No, es un pacto para garantizar la calidad, la equidad y la pertinencia de la educación dominicana de aquí al 2030. ¿Y quién es el director ejecutivo de los puntos que usted nos va a enumerar que se firmaron ahí? ¿Quién es el que tiene que llevar a cabo? ¿Qué ministerio? Bueno, ¿O si es un pacto que es el presidente mismo que se compromete? Bueno, el presidente se compromete, pero hay responsabilidades delegadas. El sistema educativo nacional tiene 3 subsistemas. Educación preuniversitaria, con la conducción del Ministerio de Educación; educación superior, con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; y educación técnica laboral, técnica profesional, con la rectoría del Infotep, Instituto de Formación Técnica Profesional. Son los grandes subsistemas. El pacto los abarca a todos. Abarca la educación desde los 3 años hasta el final de la vida. Entonces, en este sentido, no es responsabilidad de un solo ministerio, pero más allá del gobierno central y con el compromiso fuerte del presidente Medina, está también que este pacto incluye y compromete con responsabilidades específicas a los distintos actores sociales. Esta es la novedad. A los docentes, a los padres, a los empresarios, etcétera. A la Asociación Dominicana de Profesores. Sí, a los docentes. Usted ha mencionado que el Pacto por la Educación establece la educación a partir de los 3 años de edad.
que es justamente la edad desde 0 hasta los 8 años donde los niños pues asimilan más los conocimientos. Dicen los científicos que alrededor del 60% de su personalidad se desarrolla en esa etapa. Y la diferencia entre un niño rico que empezó su educación a edad temprana y un niño pobre que tiene que esperar los 6 años es mucha, ya cuando son adultos. Con relación a ese tema, ¿fue una declaración de intención o hay algún programa que va a entrar para dar cumplimiento a esto? Tira. Bueno, ya hay un plan nacional que viene avanzando en esta línea, que es el plan Quisqueya Empieza Contigo, que es el Plan Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, que incorpora un conjunto de servicios: la universalización de la educación preprimaria, las estancias infantiles y el programa de base familiar y comunitario. Esto ya Usted se refiere al programa de atención a la primera infancia, Sí. que se supone que va a entrar ahora después de que termine el plan de alfabetización. No son secuenciales. Las primeras 100 estancias infantiles ya están en proceso de construcción. La primera se va a inaugurar dentro de 20 días en Boca de Cachón, y luego vendrán otras en Pedernales, Guaricano y sucesivamente. La idea es que al final de año ya estén inauguradas las primeras 100, o sea, no es algo que es secuencial, pero igualmente el programa de base familiar y comunitaria ya ha empezado en 21 comunidades de todo el país, con alrededor de 20.000 niños atendidos. Entonces, no es un tema de secuencia. Lo novedoso del pacto es que genera el compromiso de universalizar la educación inicial como algo obligatorio a partir de los 3 años. Lo que pasa es que creo que la pregunta de Gracie tuvo que ver con algo que se habló ayer, unos técnicos que estuvieron aquí, y es que a los 7 u 8 años termina una etapa del aprendizaje de un niño, y es un niño antes de los 8 años puede perfectamente aprender 3 idiomas, Claro. 3 idiomas. Sin embargo, después de esa edad, que es cuando el pobre entra a la escuela, supuestamente, ya quizás sea muy tarde, para, por lo menos para el tema de lengua. Igual que usted habló de que no es concomitante lo que ella estaba preguntando, es decir, que no necesariamente una cosa camina con la otra, sino que son temas independientes. Cuando usted habló de los 3 grandes derivaciones de la educación preuniversitaria, universitaria y técnica, ¿usted entiende que hay un cuarto que es el Plan Nacional de Alfabetización, diferente a esas 3 cosas? No, el Plan Nacional de Alfabetización es parte de la educación preuniversitaria. Es un subsistema. Es un subsistema de la educación preuniversitaria, y es la evidencia más fuerte de que el sistema educativo dominicano por demasiado tiempo ha estado dejando fuera, excluyendo, no creando oportunidades a cientos de miles de dominicanos y dominicanas. Lo que busca el Plan Nacional de Alfabetización es revertir, es pagar esa deuda histórica acumulada con, según el censo, 858.000 dominicanos y dominicanas que, de acuerdo al censo del 2010, no sabían leer y escribir, pero es parte integral del plan de alfabetización, y el mismo plan de alfabetización tiene un componente de continuidad educativa en educación básica, media y, por qué no, hasta superior, de estos dominicanos que, después de darse la oportunidad, han decidido tomarla, aprovecharla, y 87% de los egresados de la primera cohorte, o sea, de la primera graduación, entre comillas, del Plan Básico de Alfabetización, ya han indicado su voluntad de continuar formándose, continuar educándose en educación Justamente, básica. Víctor, el A, E, I, O, U, los números y las firmas, que es lo que aprenden generalmente en 2 o 3 meses lo que se alfabetizan. Seguir realmente a ser literalmente alfabetizado. ¿Qué implica eso para el ministerio? Bueno, el Que ministerio... esa gente siga. Sí, el ministerio... Debe de seguir integrándose a aulas normales, es decir, un adulto con un niño, o ese es un sistema aparte, la educación continuada de los analfabetos. Como decía Ajax, en el Ministerio de Educación existe un subsistema, y es parte de las responsabilidades del Ministerio de Educación, un subsistema de educación dirigida a personas jóvenes y adultas, y entonces
ahí se crea lo que es un programa de educación básica flexible para poder brindar oportunidad a aquellos que egresan del programa de alfabetización. Pero además hay un programa, eso es lo que es educación para el nivel básico. Hay que entender que un adulto no aprende igual que un niño. Hay una serie de vivencias y experiencias que permiten al adulto avanzar de una manera más rápida en un sistema de educación. Entonces, para el adulto también hay un programa especializado de bachillerato, todos lo conocemos y es exitoso, incluso modelo que ha sido reconocido a nivel de la región. El programa Prepara. El IAPE. Perdón, no, Prepara, es bachillerato para... En el sector público. Sí, señor, sí, señor. Bueno. Tenía que decir, Julito, que nuestra ley de educación, y refiriéndome de nuevo a los niños de 3 a 5 años, nuestra ley de educación, la 6697 del año 97, contempla obligatoriedad para niños a partir de los 5 años, que es responsabilidad del sistema educativo brindar educación a los niños a partir de los 5 años. Sin embargo, con la Estrategia Nacional de Desarrollo se introduce universalizar la educación de 3 años en adelante, con metas muy claras en lo que se refiere a niños de 3 a 5 años y con metas al 2015. Por ejemplo, nosotros actualmente, la tasa de cobertura, la línea de base, el punto de partida, es aproximadamente un 38% de niños de 3 a 5 años. Es la cobertura actual. Sin embargo, en la Estrategia Nacional de Desarrollo se plantea que al 2015 nosotros debemos haber alcanzado un 66% tasa de asistencia para ese segmento de población de 3 a 5 años. Y entonces, bueno, se crean las condiciones a través de las estancias infantiles y a través del programa de atención integral y de base, de base comunitaria y familiar, para alcanzar ese segmento de población. El 4%, Víctor, es solamente para educación preuniversitaria, no va ni a la superior ni a Infotep. Hay que decir que nuestra ley 6697 contempla que el 4% es para la educación preuniversitaria. Sin embargo, eso fue modificado con la Estrategia Nacional de Desarrollo. La Estrategia Nacional de Desarrollo hace referencia a que el 4% es a toda la función de educación. Pero hay que decir también que el presidente Medina, con la suscripción del compromiso político y social, asumió el compromiso valga la redundancia, de asignar el 4% a educación preuniversitaria. Y como tal, él lo que ha dicho es, no, yo voy a honrar mi compromiso, no es de ley, pero él asumió ese compromiso y está asignando el 4% al subsector de educación preuniversitaria. No sé si es educación o es la presidencia que nos tiene que contestar esto. Como este no es un gobierno que anda haciendo demagogia, ni que se va a quedar, ni que se va a reelegir, esas vainas que siempre tenemos cada 4 años, pueden decir, ¿realmente le quedó grande el 4% a educación preuniversitaria? Y si ustedes no tenían todo en qué invertir esos 100.000 millones y han tenido que estar inventando. Yo entiendo que no, yo entiendo que hay líneas que históricamente habían sido subfinanciadas y que en la actualidad se están abordando, líneas estratégicas para poder lograr una educación de calidad. Ahora tenemos una deuda acumulada de muchos años. Nosotros estamos en un sistema que funciona en 2 y 3 tandas porque no hay la suficiente infraestructura y entonces eso limita el desarrollo del currículum. Si nuestro currículum establece 5 horas de clase para lo que es educación básica, 6 horas de clase para educación media. Sin embargo, lo que establecen los estudios es que apenas estamos dando 2 horas y media de clase promedio a nivel nacional. Para tú desarrollar el currículum que tú te has dado desde el 95, tú tienes que poder contar con la infraestructura. Ahora con la tanda extendida, que es lo que busca es enriquecer ese currículum, complementarlo. Entonces ahí se requiere dotar de la infraestructura. Antes de la tanda extendida, ¿cuántos estudiantes ustedes tenían presupuestados antes de llegar al poder?
como presupuestado. No, ¿cuántos estudiantes estaban en preuniversitaria? 2 millones. No, nosotros tenemos en el sector público Sí. unos 2 millones de estudiantes. ¿Cuánto aumentó la tanda extendida no en horas, sino en población? No, apenas hasta ahora nosotros hemos alcanzado unos 200,000 estudiantes en el programa de jornada extendida. Pero hay que decir, Julito, que la tasa de cobertura, por ejemplo, para el nivel básico o para la población que corresponde al nivel básico, que es 6 a 13 años, es prácticamente 97%. Nosotros no buscamos ampliar en el nivel básico cobertura, lo que buscamos es asegurar, desarrollar, mejorar calidad. Son los mismos que van a una tanda extendida. Claro. Es mejorar calidad, okay. Que es la tarea pendiente que tenemos. En dos cosas, en alimentación y en sueldo de maestro. ¿Qué significa la tanda extendida? En alimentación son unos 7,000 millones, es decir, el 7% de lo que es el presupuesto. Adicional. Eso es, bueno, total. no, es total, todo el programa de alimentación sí. escolar. Y en lo que se refiere a docentes, la nómina actual en el Ministerio de Educación representa como el 49% del presupuesto. ¿Cuántos profesores? 60,000. Nosotros tenemos 70,000 docentes, personas, no tarjetas, porque allá se maneja el concepto de personas y tarjetas por cuando tiene una tanda o tiene 2 tandas. Nosotros tenemos aproximadamente 90,000 puestos de trabajo, refiriéndonos a tandas. Allá, ¿cuáles son los puntos básicos del pacto que el gobierno le interesa que se diferencie de lo que había y de lo que hay? Bueno, claro que sí. Yo pienso que un primer aspecto tiene que ver con la democratización y acceso al sistema educativo. Ahí se ha enfatizado el tema del inicio a partir de los 3 años. Como bien señalaba usted, esta etapa de los primeros 3, 5, 7 años de vida es la etapa fundamental para el desarrollo neurológico, cognitivo, psicológico, emocional de la persona humana. Lo que se hace en estos primeros años tiene un efecto importantísimo en la trayectoria futura. Entonces yo pienso que el asumir el compromiso desde el Estado de la educación inicial a partir de los 3 años es una apuesta fundamental del sistema educativo dominicano. Y como bien señalaba usted, hay una distribución desigual. Los niños de clase media y clase media alta, financiados por sus padres, tienen una cobertura muy alta. Prácticamente un 85-90% de los niños de clase media alta y clase media tienen educación inicial desde los 2 y a veces desde antes. Sin embargo, cuando analizamos esto mismo desde los niños de clase baja o clase muy baja, entonces la cobertura no llega ni siquiera al 10%. Entonces aquí hay una apuesta por igualar el campo de juego, de manera que los niños de Guachupita puedan tener las mismas oportunidades que los niños de Naco o Piantini, para hablarlo en los términos llanos a los cuales nos invitaban. Una segunda apuesta importante es que se ha consensuado el incorporar programas de educación sexual y afectiva en todo el sistema educativo. ¿A partir de qué edad? El pacto dice que desde los 3 años, dependiendo del desarrollo psicológico, cognitivo, emocional del niño y la niña, adecuado a su desarrollo. O sea, a un niño de 4 años no le podemos dar el mismo nivel de formación que a un adolescente de 14 o 16. Pero el hecho de incorporar en el currículum de manera transversal los temas de educación reproductiva, sexual, manejo de infecciones de transmisión sexual, HIV y todo este tipo de aspectos, creo que es un aspecto fundamental. Y el momento es propicio porque estamos en el medio de un proceso de revisión del currículo. Sí. Otro aspecto que me parece fundamental es el compromiso por el cumplimiento de horario. Víctor hablaba de que en promedio, hace 2 o 3 años que se hizo el estudio, un niño dominicano, una niña dominicana reciba 2.5 horas de docencia al día. Eso es un escándalo.
nacional. Eso es una vergüenza nacional. ¿Quién es el responsable? Hay un cúmulo de responsables, pero lo importante es que el sistema educativo, incluyendo la Asociación Dominicana de Profesores, asume el compromiso de cumplimiento del horario escolar y está en el pacto educativo de manera explícita. Dice el pacto educativo: la Asociación Dominicana de Profesores reitera su compromiso del cumplimiento del horario y calendario escolar. Y luego sigue avanzando al respecto. Otro compromiso importante es el compromiso de universalizar la jornada extendida. Y lo importante de todo esto es que los acuerdos y compromisos consignados son políticas de Estado. Este pacto no compromete solamente a la administración Medina, Qué bien. sino compromete a 6 o 4 gobiernos posteriores hasta el 2030. Entonces, estas políticas de Estados, esta política educativa que no está sujeta a la veleidad de los vientos coyunturales de la política partidaria, sino que constituye una visión de desarrollo de mediano y largo plazo del país, creo que es la gran noticia del pacto educativo. No sé si tú querías complementar algún otro aspecto, Víctor. No, decir que resulta interesante que un niño que ingresa el próximo agosto a primer grado, al 2030, que es cuando la temporalidad que se ha establecido para el pacto, habrá culminado, después de 16 años de escolaridad, habrá culminado quizás una licenciatura o una ingeniería, puede ser ingeniero, puede ser quizás hasta maestro. Entonces es crear las condiciones para que ese egresado al 2030 tenga los elementos de calidad, equidad, reciba los elementos de calidad, equidad de su sistema educativo. Bien. ¿Se garantiza la educación pública gratuita? Así lo establece la Constitución de la República. Sí. Y nosotros hasta ahora, en lo que es el subsector de educación preuniversitaria, 76% de los estudiantes participan de educación pública gratuita. Y hay que decir que eso ha cambiado, era 74% hace apenas unos 2 años, 74%. Empieza a cambiar con la entrada en vigencia de la jornada extendida, empieza a cambiar la proporción de educación pública y educación privada. Bien, yo creo que ustedes van a tener suficiente tiempo para aplicar el proyecto. Ahora, a nosotros nos interesa una parte quizá un poquito práctica, y es la burocracia de la implementación del pacto. ¿Qué alteración va a traer en los ministerios de la Presidencia y de Educación y del Ministerio de Educación? Más gente, más locales, ¿qué el mecanismo diario, cómo va a cambiar eso? Porque se va a implementar inmediatamente, ¿verdad? Sí, correctamente. Ahora hay que decir que hay muchos de los elementos que ya están siendo abordados como plataforma de seguimiento a lo que es la implementación del pacto. Se consigna un mecanismo de seguimiento por parte de los 3 ministerios, 2 ministerios e Infotep, que generarán los informes para que reflejen cómo se va avanzando en las acciones previstas en el pacto. Pero también hay un mecanismo de veeduría que ahí entre... Pero aquí siempre ha habido el Consejo Nacional de Educación. ¿Eso se va a ampliar o van a crear otro organismo producto del pacto? No. Se mantiene la plataforma de seguimiento que existe actualmente ahora se consignan muchas de las acciones que están consensuadas en el pacto educativo, y entonces las instancias, el sistema se encarga de desarrollarlas. El seguimiento estará a cargo también de un órgano de coordinación conjunta entre lo que es el Consejo Económico y Social y lo que es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que deberán rendir unos informes semestrales y anuales de cómo se va progresando en el avance. ¿Quién va a trabajar en los contenidos? En los contenidos, los temarios y contenidos, los programas que se aplicarán. ¿Qué se requerirá
de un estudiante que supere ya los 8 años de escolaridad? ¿Qué se requerirá? ¿Qué se buscará? Porque, fíjese, mi preocupación, hay unos contenidos y programas repetitivos hasta 8º curso. ¿Qué se va a hacer con eso? Bueno, desde el año en curso, nosotros estamos implementando lo que es un nuevo currículo en lo que es el primer ciclo de educación básica, es decir, de primero a cuarto, donde se hace mucho énfasis en lo que es lectoescritura y matemática. Yo decía pero ya se ha pactado algo en ese sentido. Sí. Bueno, estamos en el medio de un proceso de revisión curricular. Ya. Hemos priorizado ese primer ciclo, asegurar de que nuestros niños aprendan a leer, comprendan lo que leen, aprendan pensamiento lógico, matemático, y ya hay una segunda fase que entra a partir de agosto del presente año, que va dirigido al segundo ciclo de básica, es decir, de quinto a octavo, y lo que es educación media, que ahora empieza a llamarse educación secundaria y que abarcaría de séptimo a cuarto de bachillerato. Decía ya que aquí todo está estudiado. Así es. La historia curricular, inclusive la misma capacitación de maestros, eso aquí se ha hablado mucho. Incluye ese presupuesto y ese pacto, la capacitación de maestras, buscando asesoría fuera, es decir, todos esos españoles desempleados que hay por ahí que manejan bien la lengua. ¿Ustedes han contemplado alguna asesoría de parte de España o de Cuba? Se ha pensado para fortalecer las instituciones formadoras de docentes, no para integrar. No para sistema, dar clases, no sino para sí, formar maestros. Sí, formadores de formadores, digamos, tanto en lo que es formación inicial, fortalecimiento de algunas de las instituciones públicas y privadas, lo que es formación inicial como formación continua dirigida a los docentes que están ya en el sistema educativo. Ese pacto y ese presupuesto de 4% elimina y saca de posibilidad cualquier ayuda extranjera en el orden de la educación, es decir, préstamos, donaciones que siempre existían en ese ministerio. No, porque hay que diferenciar lo que es la fuente de financiamiento y el uso del financiamiento. Lo que consigna la ley del 4% es que el 4% del Producto Interno Bruto o el 16% del presupuesto nacional, el que sea mayor de los dos, va a ser invertido en la educación preuniversitaria. ¿Cómo va a ser financiado eso? No entra la ley ni la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, no se pronuncia al respecto. Entonces, el grueso del financiamiento del sector público son recursos internos, son recursos tributarios, lo cual no excluye la posibilidad de que en algunos aspectos específicos se generen operaciones de asistencia técnica no reembolsable, donación o préstamos para apoyar alguna parte de la gestión educativa. Cada vez más es menos la participación de recursos externos en lo que es los planes de desarrollo del sistema educativo. Hay tres temas, nosotros para terminar quisiéramos que ustedes lo traten, que son los reiterativos de hace mucho tiempo. El pacto elimina cualquier problema de paz escolar, porque compromete todos los sectores. Ya estamos seguros que vamos a tener hasta el 2030 la ADP tranquila con respecto a sus demandas. Lo otro es tarifas y libros, tarifas de educación privada, libros de texto cambiados todos los años y participación de los padres en la educación y en la formación pública. Háblenos de esas tres cosas. Bueno, en lo que educación privada. Sí. En lo que se refiere a educación privada, no está en el pacto. No, bueno, no es abordado de manera directa lo que es educación privada. El tema de los textos sí es abordada en el pacto. Con la educación privada existen normas que regulan. El ministerio es el órgano rector de todo el sistema y como tal solo puede
ejercer ese rol de rectoría. Hay que entender que en cuanto a educación privada es una relación entre el padre que va al colegio y el colegio. Normalmente el ministerio ha recibido muy pocas quejas formales de parte de los padres, de la asociación de padres. A pesar de ser un tema recurrente y a pesar de que el ministerio ha invitado a que cualquier queja se envíe vía las asociaciones de padres, nunca se reciben reclamos por parte de los padres. En cuanto a los libros de textos, yo tengo que decir que, bueno, aparte de que el pacto lo aborda, lo que establece la normativa es que no se puede modificar el listado de textos en un periodo de 4 años. El ministerio, como ente rector también, lo que hace, y por los últimos, desde el año 2005, ha mantenido vigente un listado de textos. Hay que decir que en lo que se refiere al sector público, los textos son otorgados a la población, y es a la población menos pudiente, de manera gratuita. Lo que estamos abordando aquí es ese 24% de la población que asiste a los centros educativos privados. Y entonces lo que hacen los colegios es que dentro de ese listado aprobado de textos por el Ministerio de Educación, van variando, qué sé yo, para 5º grado, la asignatura de lengua española, se va variando dentro de esos listados aprobados, se varía entre tienen que ser los padres que reclaman al colegio que no cambien, y en caso de que quisieran elevar al Ministerio de Educación un reclamo, está siempre la dirección de colegios privados abierta para recibir esos reclamos, pero nunca se reciben. Eso Bien. Pero hay dos aspectos que usted preguntó que me gustaría complementar. El primero es referido al tema de la participación de toda la comunidad educativa. El pacto fortalece los mecanismos de participación y veeduría existentes en la Ley General de Educación, y le otorga un rol importante a las asociaciones de padres, madres, amigos de la escuela, que serían los principales dolientes de la calidad y la pertinencia de la educación que reciben sus hijos y sus hijas. Y así lo establece la Constitución. Así lo establece la Constitución. Entonces se fortalecen mucho los mecanismos de participación. Y con respecto a lo del sector privado, la apuesta grande del pacto educativo es que las familias no tengan que recurrir a la educación privada porque no confían en una educación pública de calidad. En la gran mayoría de los países, la educación privada existe, pero es solamente para un grupo de los más ricos de los ricos, o aquellos que por un tema religioso quieren que sus hijos tengan algún tipo de formación. La idea sería que aquí, de ese 24, de ese 76, vaya aumentando paulatinamente la cobertura de educación pública. Yo creo que en la primera parte de este programa discutimos Machi y yo sobre el optimismo y el pesimismo. Después de oírlo ustedes, tenemos que llegar a la conclusión de que se puede ser optimista, ya que según el pacto que propicia el gobierno de Danilo Medina en su periodo 2012-2016, nosotros vamos a tener estudiantes que van a tener una formación integral, van a tener educación, van a tener comida, 1 o 2 comidas, van a tener libros, protección, uniformes, salud y la integración con educación sexual, una formación que se ha demandado mucho que haya en la medida que el estudiante lo demande, y la integración de todos los sectores que están involucrados. Dice que ya ese papá que nunca había ido a la escuela, nosotros lo vamos a tener. Yo creo que se puede ser optimista si se logran esas metas. ¿Es así? No, muy optimista. Yo creo que el pacto educativo es... Además de 10.000 aulas, ¿verdad? 29.000 aulas. 29.000 nuevas aulas, además de... ¿Cuántas escuelas son 29.000 aulas?
se tiene proyectado unas 1.350 escuelas nuevas y alcanzar unas 1.350 escuelas para ser ampliadas. Ese es el plan de las 29.000 aulas. Le decía que el pacto educativo es a la República Dominicana lo que los pactos de la Moncloa fueron a España. Es la oportunidad de un punto de inflexión en la trayectoria social, económica y política del país. Bien. Con el pacto educativo, más el pacto fiscal, más el pacto eléctrico, creo que le estaremos dando un golpe de timón a la trayectoria excluyente de la historia reciente de la República Dominicana y comenzando y cimentando un camino de inclusión social. Bien, al viceministro de Educación Víctor Sánchez y al asesor de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, a Jack Mercedes Contreras, gracias y que se nos dé todo, ¿verdad? Que así sea.